Hace muchos años, la economía argentina me sorprende como a usted. De golpe, le diría que cada 6, 7 años la economía argentina nos somete a estos tembladerales, a estas situaciones de angustia, de no saber qué va a pasar mañana. Entonces, por negocios, por mi actividad, por mis contactos, por mis entornos, levanto el teléfono y lo llamo a él, porque lo conocí hace muchos años y tiene la virtud de analizar la economía sin politiquería. Generalmente la economía divide las aguas en 2 o 3 o 4 fracciones. Generalmente son fracciones políticas que interpretan la economía según su interés, según su parecer y entender, y muchas veces según la ignorancia con la que profesan la economía. Entonces, hace mucho tiempo busco en Rubén Morero, nuestro invitado de hoy, que es contador, que es especialista en temas económicos, que es columnista en temas económicos, que me dé los tips, que me dé los datos, o para tranquilizarme o para preocuparme. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Oreste. Muy gentil. No, por favor, invitarme. Pero es la verdad que ¿cuántas veces hemos hablado de economía? Y siempre he valorado y admirado que tu visión es una visión histórica. Como sos un estudioso del tema y como recurrentemente me decís, no, pero no te preocupes porque Alem, porque Irigoyen, y porque diagnosticás la economía argentina desde la historia, desde la trayectoria de la economía argentina. Entonces te pregunto, o como primera pregunta, esta distorsión, o vos decís la palabra decadencia, ¿es histórica? Sí, hace varias décadas, yo me remontaría al primer gobierno de Irigoyen, el primer populismo, en esto coincido con Juan José Sebrelli. Desde allí se viene dando una baja en el nivel económico argentino. Quizás si tomamos producto contra producto, vamos a ver que ha crecido, pero con relación al crecimiento mundial, somos cada vez menos. Cada vez más pobres. Sí, o sea, el país cada vez crece a menor velocidad, vamos a decirlo así. ¿Y vos tenés algunas explicaciones personales o generales sobre esta lenta agonía y este lento o fuerte decrecimiento de nuestra riqueza? Sí, la euforia de la economía argentina, vivida hasta 1920, según mi visión, se debió a que había una integración al mundo y una clase dominante con claridad de objetivos. Y una clase política, no eran muchos, la llamada generación del 80, que resolvió ampliar la frontera agropecuaria, promover la inmigración y producir lo que el mundo demandaba y aquello en lo cual estábamos mejor preparados para tal fin. O sea, ¿no? Acomodaron la máquina al requerimiento de la competencia. Mundial. Argentina participaba del comercio. Era un jugador muy importante del comercio mundial. Bueno, diversos gobiernos posteriores fueron cambiando esa visión, más que vamos a llamarle como se llama comúnmente, la oligarquía ganadera, cedió su lugar como clase dominante. Y la burguesía nacional no se llegó nunca a formar, fue prebendaria del Estado siempre, ¿no? Tocaste un tema, la burguesía nacional, en mi modesta opinión,
que nunca ha estado a la altura de la circunstancia. Es así. ¿Es así? Es exactamente así. Siempre ha vivido oscilando entre el interés propio, entre el interés del mercado interno, cuando en verdad el mercado interno siempre debió haber sido visto como subalterno. Exacto. El mundo es el mercado. Interno como subalterno del gran objetivo que es el mundo. Es el mundo. O sea, tenemos desarrollos muy importantes como el de Aluar, por ejemplo, que es la luminera más grande de Latinoamérica. ¿Por qué existe Aluar? Porque fue formada todo con subsidios. Incluso le fue regalada una central hidroeléctrica de 500 megawatts, Futaleufú. Exporta el 80%, pero claro, el capital... Así cualquiera. Así cualquiera. Así cualquiera. Así cualquiera. Fíjate vos que me preocupás y te agradezco la información que siempre me das porque hay discursos que en la realidad del discurseador se caen, porque Aluar existe porque hubo un Estado generoso o un Estado populista. A la vez, hasta por una cuestión ideológica, se ataca a ese Estado benefactor. Ojo, se formó una empresa muy eficiente, ¿no? Sí, totalmente. Exporta el 80% y a Estados Unidos Sí, el aluminio... pero en su fundación, en su origen... sin Estado no está. Porque vamos a esa historia. Siempre está la dicotomía Estado o no Estado. Yo creo que es al pedo. Estado tiene que existir. A la vez dicen en la prensa, el Estado es muy grande. Cuando yo leo y comparo estudios, algunos me has pasado vos, sobre el tamaño de los estados europeos, por ahí empezás a leer que nosotros tenemos un Estado chico. Bueno, el Estado ha crecido inusualmente en el último tiempo. Sí. Era un Estado más o menos razonable hasta hace un par de décadas. Hasta los años 70. No, hasta hace un par de décadas era razonable. Ajá. ¿No? Con el gobierno que se inició aproximadamente en el 2002, el crecimiento del Estado, o sea, el populismo llevado a su máxima expresión, propició el crecimiento desmedido del Estado. Quizás nuestro Estado ahora sea parecido al tamaño de algunos estados europeos, pero entre que no disponemos de crédito, que no disponemos de la eficiencia que hace falta, bueno, es desmedido. El sector privado no tiene el suficiente tamaño como para alimentar semejante Estado. Claro, ese es el tema. Sí. Un sector privado que no ha crecido al ritmo del Estado. Bueno, es que básicamente el Estado es parasitario, en origen, históricamente es parasitario. Es necesario, pero es parasitario. ¿De quién? De los privados. Entonces, un buen gobernante, que entiende su negocio como gobernante, debe procurar que el sector privado le vaya bien, porque de eso depende su subsistencia. Ahí tocaste un punto. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís, pero desde el sentido común, de que al Estado le conviene que el privado, que el agro, que la minería, que el turismo, sea exitoso porque va a tener más recursos para sí. Es que es el único recurso que tiene, Perdón, los impuestos. y entonces, ¿por qué en la lógica, vamos a ser concretos, del discurso de gobierno del último tiempo, hay un ataque y un maltrato de los sectores privados de los que se alimenta? Bueno, es un discurso totalmente errado, que no se condice con la realidad ni con la ciencia económica. Porque el populismo procura mostrar que está haciendo por la mayoría de la población lo que en realidad no está haciendo, ¿no es cierto? No, o sea, no le está dando bienestar, le está dando una dádiva, que no es el bienestar esencial, importante, definitivo, que es el saber y el trabajo. Acercándonos a mitad de año, ya en mitad de año, ¿estoy equivocado o
estamos con un presupuesto no aprobado en el ejercicio actual. No es efectivamente así, no ha sido aprobado en el ejercicio. ¿Y cómo se funciona sin presupuesto? Porque voy bueno, en mi vida privada, sí. en tu vida privada, las familias, los que tenemos ingresos y gastos, vivís con una percepción de ingresos y de egresos que te permite acomodar. ¿Cómo el Estado vive sin presupuesto? Bueno, allí está la falta de previsión que tienen los gobiernos. Actualizan el presupuesto del año anterior y actúan sobre esa base. Pero como las cosas van cambiando, van acomodando su accionar de acuerdo a cómo evolucionen las variables de ingresos. ¿Pero eso no genera distorsiones de todo tipo? La economía argentina está desordenada, ese es el problema. Hay un gran desorden. El principal desorden, los tipos de cambio múltiples. Estudiamos en la facultad, o estudian incluso los ministros, porque todos estudiamos de los mismos textos. ¿Qué es lo deseable desde el punto de vista económico? Es un tipo de cambio único. Y se sientan a ser ministros de Economía y de pronto tipos de cambio múltiple, aceptan tipos de cambio múltiple, cuando deberían tratar de ir a un tipo de cambio único. ¿Qué país tiene tipos de cambio múltiple como nosotros? Yo creo, no estoy muy seguro, pero son muy pocos, ¿no es cierto? Creo que, con seguridad Venezuela, por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Y creo que Turquía tiene una suerte, pero no estoy muy seguro. Es un tema abandonado el tipo de cambio múltiple, ¿no? Es un tema. Te voy a hacer una pregunta que la hago a menudo. ¿Por qué no copiamos los modelos exitosos? Porque no estamos hablando sobre una nueva fórmula química de la felicidad. No estamos hablando sobre una investigación sobre el fin del mundo. Estamos hablando sobre economía, sobre fórmulas, sobre técnicas, sobre herramientas que están vigentes en 150 países. ¿Por qué un ministro o los ministros de Economía no copian o no ven cómo está haciendo el de al lado para salir adelante, para derrotar la inflación? Mire, Orestes, yo creo que los ministros saben perfectamente lo que tienen que hacer. El condicionante es el político. Pero en la charla del ministro con el político, ante el deterioro progresivo de nuestra realidad económica, no hay un economista que le diga, ¿este es el camino que nos conviene? O le dice, no, ganemos las elecciones y después hagamos lo que tengamos que hacer. Es que lo que conviene, en definitiva, en esencia, no es de corto plazo. En el corto plazo hay sufrimiento siempre para tener la recompensa al final. Es lo que se denomina preferencia temporal. Me estás llevando a pensar de que todo nuestro problema tiene que ver con el enanismo político de nuestros dirigentes, que no les interesa nada, ni el país, ni el destino. No me explico cómo economistas preparados se avienen a ejecutar una política económica sobre la base de los dictados de alguien que es totalmente ignorante en economía, como son los políticos. ¿Me explico? Es tremendo lo que me decís. Sí, pero es así. No obstante, vivimos un periodo muy convulsivo, pero el mundo nos sigue ayudando. O sea, en esta convulsión en la que estamos va a terminar en un ajuste, como siempre. Y el mundo nos sigue ayudando. ¿Y quién va a hacer el ajuste, Rubén? No hablemos en términos, porque cuando se habla de economía y de crisis, por eso te digo, en términos de tiempo, ¿cuándo se va a hacer el ajuste ese que todos tememos? Bueno, ¿será en este 2022? ¿Se lo dejaremos al gobierno que sea en el 2023? ¿Cuándo va a terminar nuestro peregrinar por la decadencia y la tristeza que venimos recorriendo hace muchos años? El ajuste se está haciendo ya, sí. ¿No es cierto? Lo que hace falta, o lo que falta, es que formalmente se lo reconozca al ajuste, que se acomoden las variables que faltan desde el poder, como corresponde, que no lo haga el mercado solo, va a ser siempre más doloroso. Y después de eso, tenemos que ver que, mira,
Mire, Oreste, le voy a dar un solo dato. En este momento, con cerca de 15.000 millones de dólares, se puede comprar toda la deuda externa argentina. ¿Quiere un...? ¿Con 15.000 millones de dólares? Sí, toda la deuda, porque está cotizando al 16%. Al 16%, los bonos. Los bonos, Exacto. al 16%. O sea, con 15.000 millones de dólares usted puede comprar 100.000 millones de deuda, que más o menos debe ser la deuda que está nominada en dólares. ¿Y por qué no juntamos unos pesos y compramos la deuda? Claro, porque yo pienso... No, la debería comprar el propio Estado. Claro, no, le dije a propósito, el Estado debería comprarla. O sea, estableciendo un programa mínimo, una política creíble y un plazo, un programa de 15 meses donde plantees eso, pero no sería vendible. Yo le haría la campaña al Estado, porque usted me dice, con 15.000 millones de dólares compramos la deuda, yo iría con un economista serio, lo sentaría al señor Fernández y le diría, hay luz si tomamos las decisiones necesarias para salir adelante. ¿No es más fácil hacerlo que no hacerlo? Mira, yo soy un optimista por naturaleza porque vos sabés que tengo mucho cariño por los mercados. Sí, exactamente. Bueno, no se puede estar en los mercados si uno no es optimista. Sí. Vuelvo a citarlo a Sebrelli, perdón, ¿no? A Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli. Sebrelli cree que siempre vamos a estar peor. Yo creo que no. Creo que no. El ahorro argentino está. Las cifras son de que hay 200.000 millones de dólares de argentinos Sí. en el mundo. Esa riqueza está guardada. Mínimo. Eso es lo que dicen los números formales. Hay, aparte, dinero en cajas de seguridad, Claro, escondido en hogares, etcétera. Con lo cual yo estimo que tenemos un producto ahorrado, un producto de Argentina, 400.000 millones de dólares exacto, aproximadamente. un PBI. Exactamente. Eso es algo. ¿Qué mejor lugar tiene un argentino que su propio país para invertirlo si tiene confianza? Está ese reservorio, se ha mantenido siempre. Los precios de los commodities, de lo que producimos, son altísimos, históricamente altísimos. Por un problema de liquidez internacional, no Perdón, es otra cosa, ¿no? Y el escenario geopolítico internacional nos augura que vamos a tener clientes para nuestros productos. No solo que vamos a tener clientes, sino que los precios se van a mantener durante un tiempo prolongado. Porque la suba de los commodities, el gas, los cereales, el litio, los cuales producimos todos, se debe a la hiperliquidez internacional, entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas. También interviene China demandando alimentos y Exacto. energía, etcétera. Pero básicamente es por la hiperliquidez internacional. Y la hiperliquidez no la pueden cortar ni la FED, ni el Banco Central Europeo de golpe. Lo está haciendo muy, muy lentamente. Lo cual augura el precio de commodities. Aparte, en China hay mucha gente que está saliendo de la pobreza. Sí. Es una nueva clase media que demanda alimentos. Sí, sí. ¿No? Me di cuenta de algo recién. Algo que, mirá, hace muchos años no me doy cuenta. Que sos muy duro y realista, pero sos optimista. Soy optimista por naturaleza. Siempre has sido optimista porque siempre me contaste y también siempre estás esperando que la política por ahí tenga la adultez que no tiene. Él es el contador Rubén Morero, estamos recorriendo un camino sobre economía. Esto es Poco Serio y vamos a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos con el contador Rubén Morero hablando de economía y de misterios, porque pareciera que la economía es un misterio. A la vez hay mucha gente que habla de economía y si vos escuchás a todos los que hablan de economías, resultan contradictorios entre ellos, porque parece que lo ideológico condiciona algo tan práctico y taxativo como la economía. Bueno,
La economía ha ido progresando como ciencia. Desde Adam Smith hasta el día de hoy ha habido contribuciones muy importantes a la ciencia económica. Tal es así que ya se ha transformado en una ciencia sociológica, muy emparentada con la sociología. Me hiciste acordar de un gran sociólogo, economista y presidente de Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Pero mira, y me hiciste pensar y pienso lo siguiente, la formación que tenía Fernando Henrique Cardoso, porque era economista, era sociólogo y fue presidente de Brasil y mira lo que es Brasil. Bueno, es que él tenía una máxima que repetía permanentemente: gobernar es enseñar. O sea, él a través de su discurso procuraba enseñar de economía. Al pueblo. Al pueblo, para que supiera a qué atenerse, por qué hacía tal cosa, explicaba las razones de sus acciones. Explicó largamente por qué había debido devaluar, cuando devaluó. Sí, y me quedo pensando... De 1 a 3. Sí, y me quedo pensando en el gobierno actual y en el anterior y el anterior. El gobierno actual, estamos todos esperando noticias y nadie dice nada. Y el gobierno anterior, me acuerdo que nos levantamos una mañana y salió el presidente a decir que recurría al fondo para pedir un préstamo. ¿Te acordás? Macri. Sí, sí. Pero tampoco nos explicó por qué pasó. Es más, nadie nos explica dónde va la plata que llega o la plata que llegó. No sabemos nada de economía. Claro, tomando el caso del gobierno de Macri con todas las salvedades que haya que hacer a todos los condicionamientos que tuvo. Sí, totalmente. Pero hay cosas que no se pueden explicar alegremente porque son duras. Es duro, ¿no? Es duro decirle, mire, yo hablo de justicia social, pero voy a tener que sacarle a usted para darle a otro. Sí, nadie pone mire, el cuerpo. Acaba de haber justicia social, sí, pero les va a costar a una sección de la población dinero. Va a tener que pagar más impuestos para que haya justicia social. Pero no da, decir eso. No da pero más, esa es la realidad. Pero no da más no da que haya más impuestos, no dan más. No, por supuesto, ya hemos llegado al máximo, pero no explica, quiero decir, no. A ver, los conceptos económicos son contraintuitivos. Si uno dice justicia social, suena bien, pero justicia social termina siendo lo que yo te digo, sacar de un lado para darle a otro. O sea, se atenta contra la libertad económica, contra la propiedad privada de alguien para darle a otro. Bueno, hay que decir, bueno, vamos a ejercer la justicia social, pero a ver, este sector va a poner el dinero. Pregunta. Los recursos. Sí, pregunta. ¿La pobreza y la miseria en la Argentina es un problema de distribución? No, es un problema de falta de producción, es problema de la decadencia y de los procesos inflacionarios. Los procesos inflacionarios castigan duramente a los que menos tienen. Y la palabra esta del actual gobierno que dicen que la emisión no afecta en nada a la inflación. Primariamente la inflación se genera por un exceso de oferta monetaria, por un exceso de emisión. Básicamente. Básicamente. Tiene otras variables. Hay otras variables. Claro. La inflación internacional es muy importante. Exacto. Más en este momento, ¿no? Sí. ¿Por qué la inflación internacional? Provocada, como ya dije en el bloque anterior, fundamentalmente por el exceso de emisión. Emitió todo el mundo en esta época, ¿no? Mirá, lo que pasa es que el problema de la emisión a nivel internacional se remonta aproximadamente a la crisis capitalista más grande de la historia, que fue la crisis del 30. Del 30. Del 30. La burbuja... de las garantías... No. 1930. El crack bursátil de 1929 se debió a una burbuja que se había formado, ¿por qué? Por la inflación de crédito de la FED. La FED mantenía artificialmente la tasa baja. La FED, la Reserva Federal. La Reserva Federal, recién formada en 1913 creo que se formó. Mantenía la tasa baja. Eso originó que la gente hasta se endeudara para comprar acciones, la demanda de acciones era muy grande, hasta que todo colapsó. Como remedio, se pasó la ortodoxia extrema. A no emitir nada. A no emitir nada, a considerar al especulador un parásito y a llevar la tasa a niveles
extremadamente Exorbitante, elevada. claro, Y claro. eso originó la larga recesión de 1930. En 2007, estando Bernanke al frente de la FED, Viene dijo, la- voy a hacer todo lo contrario. Pero voy a hacer todo lo contrario. Y viene la burbuja de la garantía. Claro, la burbuja, también un problema de mercado, Sí. un colapso de mercado. Pero con la consecuencia, a la vista teníamos la recesión. Dice, no, voy a hacer, él era un estudioso de la crisis del 30, Sí. voy a hacer todo lo contrario. Le llamaban helicóptero Ben. ¿Por qué? Porque se decía que andaba en un helicóptero tirando plata. Claro, helicóptero ven. Helicóptero Ben. ¿eh? Sí. Pero le fue bien con la inflación allí. ¿Por qué? Porque los bancos lograron retener la cantidad de emisión. Y licuaron la deuda. No, lograron retener la cantidad de emisión, entonces no hubo un aumento de la velocidad del dinero que hubiera originado inflación. Y los bancos ayudados por la FED. O sea, el dinero que emitió la FED va a los bancos, Claro, ¿no es cierto? claro. Básicamente a los bancos, Claro. fue básicamente al sistema financiero. Y la gente no retiró, o sea, el dinero no, la velocidad del dinero no se acentuó, por Claro. eso no hubo inflación. Claro. ¿Mm? Y acá, Pero ahora, en la pandemia, otra mega emisión y ahora ya no. ¿viste? pero Ahora también ya me no. dicen a mí, y leo por ahí, que sin emisión en pandemia no podíamos continuar. Me Bueno. refiero en la Argentina y en el mundo. Bueno, Argentina necesita emitir con pandemia, sin pandemia, ¿viste? Porque tiene un déficit fiscal Sí, enorme que no sí, tiene forma sí. de financiarlo, Sí. así que necesita emitir sí o sí. En el mundo se consideró de que era razonable, frente a la demanda de dinero que había, emitir. Emitir. Pero como siempre, se extralimitaron, desde mi punto de vista. Ahí la política vuelve a meter la cola en la economía. Claro, porque ya no estamos hablando de este país, estamos hablando de gobiernos del mundo que ante la necesidad de emitir en la pandemia se exceden. Claro, totalmente. Yo creo que, si no me fallan la memoria, las cifras son de que se emitieron M0, billetes y monedas en circulación. La FED emitió 10 veces. Una lo que locura. había. Una locura. ¿Y dónde estarán todos esos dólares con la falta que nos hacen a nosotros? No, encima de ello, los dólares, como advertida la inflación, ahora la FED se da cuenta que tiene que aumentar las tasas. Claro. Para frenarla, bueno, eso origina un flujo de capitales hacia Estados Unidos, que ha originado la devaluación del euro. Volviendo a nosotros, ¿por qué siempre pagamos como país tasas que no alcanzan la inflación, que inevitablemente va a provocar la falta de inversión en el país? Bueno. ¿Pero por qué? En economía se enseña, y esto vos lo habrás escuchado 20 veces, que lo han dicho los economistas, vos no podés manejar cantidades y precios. No. Llevado a términos económicos, Sí. o manejás la tasa de interés o manejás la cantidad de dinero. Perfecto. Bueno, una de las dos cosas. No las dos, no podés las dos. No podés manejar las dos cosas. Acá siempre se maneja la tasa de interés. Por lo tanto, la cantidad de dinero. Se maneja la tasa de interés porque se cree que de esa forma va a ser factible de que haya crédito, es el discurso, ¿no? Claro. Que haya crédito Sí, barato. claro, que haya barato. clientes aportando a la tasa por tasa de interés Claro. y generando flujos que se puedan prestar. Lo que nunca pasa. Nunca pasa, porque los bancos ya se curaron en salud, la vez que prestaron. En Pero la Rubén, convertibilidad. esto es recurrente. Yo tengo muchos años y hace muchos años que hablamos. Lo que no entiendo, y no espero que vos me expliques, pero que me ayudes a entender, Sí. vivimos tropezando con la misma piedra, con las mismas herramientas técnicas que sabemos que ya no funcionan. Bueno, pero ¿por qué? déjame Sí. tener la esperanza de que en algún momento se utilicen las técnicas que han hecho prosperar a tantos países en el mundo. Tenemos la gran ayuda de los precios, ya lo dije. ¿no? ¿Está todo muy barato? No, la gran ayuda de los precios internacionales. Ah, de los precios internacionales, sí. Y el stock de capital que tenemos los argentinos. Hay dos cosas muy importantes. Solo hace falta racionalidad. Racionalidad. Sí. Copiar. Lo que Aprender, hacen los mirar, aprender, sí. Sí. Nos hace falta adultez política.
Nos hace falta Bueno, políticos adultos, gente que diga, mirá, mi tiempo es limitado en el poder y dejaré un país mejor para mis hijos. ¿por qué era racional la política de los monarcas? ¿Por qué lo cuando- racional? Sí. Porque su negocio era el poder. Entonces no podían ahogar el pueblo tenía que estar bien, porque si no lo iban a deponer, lo iban a... Sí. Y por eso la realeza en general era racional. Era racional, y sigue siendo racional si vos tenés... Y cuando no fueron, le cortaron, le cortaron la la cabeza. ¿no? Le usurparon el trono, lo cambiaban. Exacto. ¿Eh? Pero el negocio de la familia Windsor es ser reyes de Gran Bretaña. Sí. No van a hacer nada para abandonar ese negocio que es estupendo. Es un negocio increíble, claro. Es muy buen negocio. O sea que- En cambio, aquel político parece que no le interesara mantener el poder. También este sistema que tenemos de 4 años, ¿viste? Claro, no, me quedé pensando, es bravo el tema, porque creo que el político, en la definición general de su propia ambición, debe entender que le conviene. Lo que pasa es que los tiempos de un país en decadencia y perdiendo riqueza desde siempre, no le alcanzan los procesos de Muy poder cortos. para cambiar nada. No, tiene 1 año para gobernar. Con 4 El primer año. El primer año. Exactamente. En el segundo tiene que dedicarse a las elecciones. A del medio revalidar termo. en legislativa. Claro. Y el tercer año empieza a trabajar para ver la posibilidad de ser reelegido. O es un patorrengo. O es un patorrengo. Porque perdió en el intermedio. Sí. Yo siempre pensé Un también año. que los 6 años antes de la reforma constitucional eran ideales. Yo no sé en qué pensó, porque esa idea fue de don Raúl Alfonsín. Sí, ¿Qué tuvo en mente? Habría que preguntarle para reducir el mandato a claro, 4 porque años. él fue 4 y 4. Sí. Y antes era 6 y 6. 6. 6. Claro. Y reelección con posterioridad. Tenía que pasar un periodo. Cuando te metes o nos metemos en la economía argentina, no te metes en la economía, te metes en todo, ¿no? Te metes Es que, en la política, bueno, en yo lo te dije social, en que, la sí, hasta en la filosofía, si se quiere, ¿no? Desde la escuela austríaca, en economía, aportó datos sobre cómo se forman los precios, nuevos datos sobre cómo se forman los precios, y bueno, es necesario conocer algo de la psicología humana para saber, porque las preferencias son las que forman los precios, no son los costos, está demostrado. No son los costos, no son las horas puestas. Son las intenciones. Las preferencias. O sea, me estás hablando de un intangible, me estás hablando de un aroma. Bueno, algo tienen que ver los costos, por supuesto, porque hay un Sí. valor al cual no está dispuesto a desprenderse el vendedor. Sí. ¿No es cierto? Pero yo estoy dispuesto a pagar más. Sin razón por algo que te por atrae. algo. Bueno, ya Thorstein Veblen habló de la demanda ostensible de los bienes, o sea, que hay bienes caros que precisamente son demandados porque son caros, no porque sean... Exactamente. ¿No? Son caros porque son caros para ser demandados. Exactamente. Si fueran más baratos no serían demandados. Economía y un gran economista, Rubén Morero, esto es poco serio. Antes de ir a publicidad, no puedo dejar de agradecer a la gente de Bonadeco. Mire qué lindo juego. Acá estamos muy sentados en cómodo. cada programa y todos los días nos dicen, nos quieren mandar otros, pero ya nos acostumbramos, nos encariñamos con este juego. Y en Bonadeco, en el Hiperconstrucción de Libertad, usted encuentra cosas espectaculares. No digo como esto, hay cosas mucho más espectaculares. Y está Bonadeco Objetos, donde te podés comprar todo lo que vos quieras para tu cocina. También en Hiperlibertad. Y también un abrazo a la gente de Arte y Joyas que en su única dirección tienen cosas como esto. Oh. Vamos a publicidad. Esto sigue siendo poco serio. Me dejaste preocupado, ¿Por qué, Oreste? Trato de transmitir un mensaje de optimismo. porque al fin y al tengo cabo. algún cierto optimismo siempre con vos, pero
si la economía es dominada por la política y finalmente se hace lo que la política quiere y no lo que la economía necesita, nos quedan pocas posibilidades con la dirigencia política que tenemos y que se asoma para el 2023 en tener un país racional, porque creo que no están preparados ni tienen las condiciones temporales para producir las transformaciones que necesitan porque no da más las cosas. Entonces me preocupa eso. Confiemos en que debemos confiar, si no, no podemos vivir. Tenemos que confiar en políticos emergentes. Vos sos un asesor... No hacen falta que sean muchos, ¿eh? No hacen falta que sean muchos. Un equipo económico es 5 personas. No, políticos. Ah, políticos, sí. Que decidan aplicar la racionalidad económica. La pregunta en este punto de la historia... Que sepan persuadir. Sí, y del programa te para quiero que preguntar. se acepten. La Argentina, nuestro país, ¿es rica o es pobre? Argentina tiene un montón de recursos naturales. Yo no los podría evaluar. En potencial todo, ¿eh? Pero la gran mayoría en potencial. No, la Argentina es un país, comparativamente hablando, rico desde el punto de vista de los recursos naturales. Sí, pero Japón no es Japón, al lado nuestro no existe, sin embargo, tiene una economía desarrollada. Bueno, es una economía sana y ordenada. Sana y ordenada. De hecho, el nivel de vida de los japoneses es elevado por esto, porque generan un fuerte producto, una fuerte productividad, un fuerte... o sea, no han dejado de, aún con todas las dificultades, no han dejado modestamente de crecer después del boom. Pero vuelvo a la pregunta, entonces, yo sé que la Argentina potencialmente es rica, pero si no puedo extraer el gas ni el petróleo de Vaca Muerta, si no puedo explotar el litio en la cordillera, si no puedo traer el gas porque hay un gasoducto que todavía no sé si se licita o se termina, en términos concretos y reales, soy pobre porque es como tener una mina de diamantes que está cerrada. Bueno, hablamos de que somos ricos, o sea, superficialmente no somos ricos, no tenemos, ¿no? Pero sí somos ricos en esencia. Hay que sacar la riqueza a la luz. Yo te cambio la pregunta y me sigo preocupante porque yo le doy mucho valor a la riqueza social. Y creo que en eso estamos cortos. No, ahí estamos pobres, realmente porque pobres. Vos ves el sistema educativo, el deterioro del sistema educativo de los últimos 20, 30 años, el nivel cultural general, ahí me preocupa de que los recursos humanos para esta transformación no están. Fíjate vos el tema... Hay otra cuestión, hay una gran inmigración de recursos humanos valiosos, ¿no? Sí. Gran inmigración. Entre ellos tengo mi antecedente familiar, mi hijo, ¿no? Mi hija. Tu hija. Nosotros somos dos tipos sentados acá, vos con tu hijo en España y yo con mi hija en Italia. Bueno. Que se fueron para tener condiciones de vida que no podían tener acá. No es que se fueron a pasear. No, están trabajando. Porque también desde todas formas, desde la óptica del poder se ve que se va como un privilegiado. Y tanto tu hija como mi hijo se fueron porque no tenían condiciones para desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y ambiciones acá. Están siempre queriendo volver, te lo puedo asegurar. Sí. Hay cosas que tiene nuestro país que son irreemplazables, que no se consiguen ni en Italia ni en España. Sí. A tus clientes, vos sos una persona que trabaja en el mercado y sé que siempre asesorás y das buenos consejos en cuanto a la inversión en acciones, en empresas. ¿Sigue siendo una buena inversión en empresas, en productividad? Mirá, la inversión primaria, la originaria, es la acción ordinaria de empresas. Sí. No es el bono del Estado, no, es la acción primaria. La que alguna vez me compraste. La acción ordinaria, sí, exactamente. Yo tengo confianza en la economía de mercado, por lo tanto yo invierto y aconsejo invertir en empresas. Las empresas tienen que publicar
sus balances. Sus balances. Tienen que poner a consideración de los accionistas la memoria, donde dicen qué es lo que han hecho, qué es lo que piensan hacer. No, pero aparte para la gente que no conoce, está todo clarito, es toda información pública donde sabés el desempeño, la potencialidad, el fracaso y el éxito de esa empresa en el mercado. Claro, por ejemplo, Netflix cambia la condición en la cual va a comercializar. Sí. Lo comunica al mercado Totalmente, con detalle. Totalmente. Con detalle. ¿Dónde tenemos la comunicación de qué hicieron ayer el Estado, en qué gastó ayer, cuánto emitió? No hay un comunicado por escrito que se publique en una página. Sí. ¿Te animás a darme un dato? Un dato bueno, así. Bueno, Netflix. Claro. Netflix es el mejor streaming. Si vos comparas el streaming de Netflix con sus rivales, con Amazon Prime, con Paramount, con Movie, con Acorn, con todas estas nuevas que han salido, por lo cual ha sido castigado, no tiene nada que ver la tecnología de Netflix. ¿Y cómo está la acción de Netflix? ¿Está barata? Está tirada. ¿Está cara? Está barata, quedó baratísima, la castigaron. ¿Te doy el precio de 52 semanas? Sí. $790 como máximo, $150 como mínimo. Como mínimo. Sí, 150, 160. Ahora vale 200, 220. O sea que está para comprar. Claro, sí, por supuesto. ¿Y alguna nacional? Bueno, las transportadoras de gas van a ser Siempre las te grandes. gustan las transportadoras de gas. Bueno, son un activo muy valioso, pero muy valioso. Distribuida del norte, distribuida del gas del centro. Bueno, transportadoras de gas del norte. Te doy un solo dato, en la época de Mauricio Macri llegó a cotizar a $4. Hoy cuesta 100 y pico de pesos, o sea, 30 centavos de dólar. Y la empresa está saneada, pagó la deuda, o sea, es más valiosa la empresa. O sea que una inversión a mediano y largo plazo es una buena inversión. Digo porque, viste, la gente... Estamos con muchísimo gas. En algún momento el gas va a salir. Los caños se van a hacer de alguna forma, porque el mundo necesita gas. Porque Chile lo paga, porque Brasil lo paga, porque Uruguay lo paga. O sea que es una inversión a mediano plazo que va a rendir. Sí, o sea, a ver, siempre aconsejo, destina dinero, estamos en Argentina. En el corto plazo la cotización depende de los flujos de fondo y no de los fundamentos de la acción. Claro. Depende de cuántos la demandan y cuántos están dispuestos a vender, o sea, eso es mercado. Pero en el largo plazo son activos muy valiosos, muy valiosos. La del sur también, por supuesto. ¿La qué? La transportadora de gas del sur también, por supuesto. Sí. Y en el corte... Y los bancos están muy sólidos. La gente tiene que saber, en el corte le digo, acciones, ¿qué acciones uno puede invertir para no ir al dólar, que es donde la gente va para preservar valor o porque cree que invierte por más que pierde? Bueno, eso, yendo al dólar, perdés. También es un papel, ¿no? Sí, también es un papel. Y me dice él, la lógica pura, me dice... La Coca-Cola. ¿Te gusta la Coca-Cola? Le digo, sí, me gusta. Y dale. Compra Coca-Cola. Compra Coca-Cola porque crece, vende, está... O sea, quizás tengas menos riesgo y menos rentabilidad, pero tenés tranquilidad y seguridad. No, y estás gratificado porque sos socio de Coca-Cola. Sos socio de Coca-Cola. Cada vez que tomas una Coca, estás ganando dinero. ¿Y con $1000 puedo comprar acciones de Coca-Cola? Por supuesto, acá cotizan los CDR y son certificados. Es bueno que la gente sepa que por ahí no sabe. No, dice, con muy poco dinero. Con muy poco dinero puede invertir incluso en el mercado de capitales y conservadoramente mantener valor y por ahí ganar unos pesos. Bueno, todas pagan su modesto dividendo, pero pagan estas empresas maduras, ¿no? Como Coca-Cola, como Microsoft, como Apple. En este programa me regalaste muchas cosas, pero me quedé con lo que dijo Fernando Enrique Cardoso, que gobernar es enseñar. Bueno, hay que rescatar también como uno de los grandes políticos de Latinoamérica, José María Sanguinetti en Uruguay. José María, que hoy está desempeñando un papel envidiable como opositor de la calle Pou. Sí. Un opositor constructivo. Constructivo. Bueno, estuve leyendo este fin de semana sobre, aparte cómo el paisito está creciendo y cómo el paisito se abre al mundo, me dio un poco de envidia. Bueno, sana envidia, porque todos somos un poco uruguayos, es cierto. Sí. Rubén Morero, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Oreste. Gracias por toda esta vida
que cada vez que me preocupa la economía y me asusto, te llamo y me tranquilizás con optimismo. Bueno, quizás sea un tanto delirante el optimismo. No, pero vale la pena. Pero es necesario para vivir. Bueno, muchísimas gracias. Y es racional, por otro lado. ¿No? Claro. No te estoy dando datos, ¿no? Sí. ¿Eh? Acá seguimos. No, gracias a ti. Por favor, seguimos con Poco Serio dentro de 7 días por Canal C y siempre mi agradecimiento a usted. Estamos aquí, hacemos este programa por usted que nos sigue y nos manifiesta en Instagram su presencia. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.